Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo, sino que aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, te di a la Kurusu Araina lleva. Esta es la tradición paraguaya tan fuerte que nosotros lo mantenemos el 3 de mayo, porque ya te que la exaltación de la cruz ahora ha pasado para el 14, ¿verdad?, de septiembre. Es la fecha en que celebramos el Kurusu Ara a nivel mundial, a nivel de la iglesia, pero ya de Paraguay me lleva Yaguerecoco, tradición baretepona. Entonces, por eso la iglesia hoy también nos hace recordar y lo hacemos como una hermosa fiesta. Es un momento de alegría, es un momento en que nosotros entendemos lo que significa la cruz. Ya oigo ya de lleva, aprenda ya la jaino y la bellan de Kurusú, algunos ellos de hipogila se Kurusú, otros de arajaina se Kurusú mi abesa. Cada uno entonces esa palabra como ha entrado en la vida del hombre, pero ¿por qué en nuestra vida, queridos hermanos? Porque la cruz está significando la lucha, el empeño, el sufrimiento, el dolor, la angustia, pero sobre todo cuando nosotros celebramos la exaltación de la cruz, decimos que, ¿se acuerdan que el Evangelio mismo decía que esa es una locura, esa es una necedad, dice, para los griegos y para todos aquellos que no entienden que para llegar a la resurrección, para llegar al triunfo, queridos hermanos, ya upimante a peñan de Kurusú. Incluso muchos quieren tergiversar el Evangelio. A veces la ñaña embotado y pa lleva. Escuchen a los protestantes, escuchen a las sectas. Siempre te quieren sacar al Cristo de la cruz. Te quieren sacar verdaderamente esa cruz, que sin embargo es el Evangelio. Es lo que Cristo propone al final de cuentas al cristiano para llegar a su realización. Nañanguajemo, ayla con milagro, porque la cruz quiere decir el empeño personal. La cruz quiere decir dejar de robar. Apea asina. Pelan de curusu, porque nemondá apean derechase. Sos infiel, apean derechase ya. Así na be curusu a llevar la Yahweh Yihanwa be curusu. Así Yahweh Yihanwa. Preferimos llevar, así nomás, queridos hermanos, matar todo lo que nos aleja de Dios. Matar todo aquello que nos hace vivir solamente en nuestro egoísmo, encerrados en nosotros mismos. Entonces es importante poner algo, si cuando hay guaña de baña entender taba moyo lao para la ñandeña mañana haya celebrar la exaltación de la cruz, porque todo el mundo, por todas partes, en nuestra tradición cristiana, en nuestra vida de fe, sobre todo paraguaya, todo el mundo celebra el día de la Santa Cruz. Pero atención, hermanos, porque puede ser peligroso también, porque muchos quieren celebrar más su Viernes Santo, quieren celebrar más simplemente su cruz, pero en el fondo no queremos hacer que en la cruz mueran nuestros pecados. Recordemos que la cruz es el patíbulo, es el instrumento por el cual Cristo redime al mundo. Sin cruz no hay redención. Sin cruz no hay salvación. La salvación dice una peña de yaraña de pisinono, upea dice una resurrección. La resurrección dice remañamon berere pua, rejeyala y bahía, anilare y covea lleva en el camino del mal, anilare y covea lleva de acuerdo a tus intereses y de acuerdo simplemente a tus proyectos. Coanga, queridos hermanos, ñamoñe penuta jina petenite tapua huya es siempre, lleva ñandego peisha. Aña confía, egoshea lleva.
ya botamba es solamente por una conveniencia, porque en ya se iba y peña de curusumía lleva. Y siempre llevamos allá con boya y cobeisa ya ye plague allí. ¿Por qué? Y porque no somos capaces entonces de hacer morir aquellas cosas que simplemente nos llevan a nuestra propia perdición, a nuestra propia muerte. Entonces, queridos hermanos, hoy, cuando el Señor a través de su palabra nos está diciendo que el Señor amó tanto al mundo, dice, que Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y llega hasta el patíbulo de la cruz, muere en la cruz, pero sobre todo para poder levantarnos, redimirnos. Así es que, queridos hermanos, hoy al celebrar este hermoso día del Kurusu Are, entero este aquena ñaño pentimomi, para que nos ayudemos a entender primero que la cruz significa el lugar donde nosotros matamos o morimos a todo aquello que nos perjudica, a todo aquello que nos hace vivir simplemente en nuestro propio egoísmo. Que así sea. Que así sea.